Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera jornada de conferencias del Instituto de Ingeniería de España. Inauguramos el año con digamos, la participación del Comité de Asuntos Marítimos y Marinos, que también mañana se complementará con el Comité de Transportes, y para hablar de la congestión en la logística marítima mundial y su impacto en la economía española. En primer lugar, agradecer también la presencia de Pepe Van, que, bueno, hay que agradecerle de nuevo todo el interés que se ha tomado en este comité y que, bueno, pues va a seguir participando de él, pero ya de una forma, digamos, de presidencia. Agradecer a Pascual Peri, que ha sido el presidente en este periodo de tiempo entre la dimisión de Pepe Van y mañana concretamente, y también, bueno, pues celebrar la presencia de Rafael, que va a ser el próximo presidente a partir de mañana del Comité de Asuntos Marítimos. La verdad es que hay que agradecer también la participación de Elena Seco García Valdecasas, de Elías García Gutiérrez, Manuel Arana Burgos y José María Quijano, que nos van a ilustrar en el día de hoy sobre la jornada que he anunciado anteriormente. Mañana también continuaremos y voy a nombraros también con Aniceto Zaragoza, que es el presidente del Comité de Transportes, Rafael López Loriente, Jordi Espín, Luis Pérez de Molino y otra vez y Francisco Arana. La verdad es que tener en cuenta que la oportunidad de esta congestión de la logística marítima, hemos visto, y al final, bueno, pues no parece ser que haya sido demasiado grave, el problema que se nos planteaba que íbamos a estar casi desabastecidos en la época de Black Friday, en las Navidades, porque el 80% del comercio mundial descansa en el sector marítimo. Y estamos viendo verdaderamente que ahora mismo existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de buques. Faltan contenedores, los barcos se saltan escalas y al mismo tiempo hay puertos que no dan abasto. Concretamente, yo no soy experto en esto, pero bueno, me he ilustrado un poco en Internet, que es, digamos, donde podemos aprender todos un poquito los que no conocemos el tema, y concretamente el puerto de Los Ángeles está trabajando 24 horas seguidas para poder, digamos, abastecer en Estados Unidos. La verdad es que hemos pasado en que de 2016 a 2018 había una gran, digamos, sobrecapacidad para poder transportar por el sector marítimo las mercancías, y los precios estaban en una espiral a la baja. Se llegó a pagar más o menos $1.000 o menos por traer un contenedor desde Asia, y ahora pues casi por el mismo trayecto se pagan 15.000. La verdad es que al mismo tiempo, digamos, los puertos, una vez que llegan a los barcos, también es una primera parada, porque también el sector de los transportes, el sector de los camiones también es otro sector que concretamente en España pues también tiene problemas, el transporte por carretera. La verdad es que con estas ideas, la verdad es que a mí me parece apasionante estas dos jornadas que vamos a vivir, y que además se van a poder seguir por el canal de YouTube del Instituto, con lo cual, aunque ahora no tengamos, digamos, una asistencia muy cuantiosa en cuanto a las redes, sí que lo será en el seguimiento que se va a hacer pues, normalmente los fines de semana. La verdad es que también hay otro tema importante a considerar, que es el tema del coste del combustible y las emisiones de CO2. Antes se tardaba, digamos, 3 semanas en un barco llegar de Asia a Europa, ahora son 4 semanas. Bueno, digamos, estos son uno de los pequeños apuntes que yo he tomado para abrir el coloquio o la jornada, pero la verdad es que ya me voy a callar y voy a dar la palabra a Pascual Peri Paredes, que verdaderamente, aparte de haber sido mi jefe y mi maestro, un gran amigo, y además el que ha organizado directamente la jornada. Así que no tengo nada más que decirles, que agradeceros a todos vosotros que participéis, y que voy a aprender lo más que pueda de todo lo que me digáis. Adelante, Pascual. Bueno, pues muchas gracias por los elogios inmerecidos. Bueno, inmerecidos nada, al revés. Bueno, lo que sí quería decir es que la organización de esta primera jornada hemos querido coger la línea continua del transporte. O sea, primero los buques, aquí está Elena Seco, que es la directora general de ANAVE,
El siguiente paso que serían los operadores de las terminales, tanto terminales portuarias como terminales secas. Tenemos aquí a Elías García Gutiérrez, que es el director general para España de Corcom, la China Ocean Shipping Company. El siguiente paso sería el soporte físico de todo este sistema cuando llega a tierra, que son los puertos. ¿Y quién mejor que Manuel Arana Burgos, compañero nuestro y conocido de hace mucho tiempo, que es el nuevo director de Planificación y Desarrollo del Puerto del Estado, nombramiento que le felicitamos por él, y supongo que con su experiencia lo hará estupendamente, aunque algún que otro disgusto le dará al sector. Y al final, el último tramo, que sería el transporte por carretera, José María Quijano Riestra, que es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Esto cubrimos en una dirección, pero lo mismo pasará en la dirección contraria, tanto la importación como la exportación, y creemos que en esta fase podemos tener una visión global de lo que nos está pasando. Así que, sin más preámbulos, por Elena, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer al Instituto de la Ingeniería de España. ¿Se me oye bien? Porque Sí. noto un pequeño eco. Vale. Agradecer al Instituto de la Ingeniería pues, la organización de estas primeras jornadas, como ellos han dicho. Es una buena forma de inaugurar el año. Veo que hay 81 participantes, hace poco había 83, la verdad es que no me parecen pocos ahora mismo, que estamos ya todos bastante saturados de webinars, con lo cual, bueno, pues enhorabuena también por la acogida. Está claro que el tema pues tiene muchísimo interés y a juzgar precisamente pues, por el gran número de personas que participan. Yo efectivamente soy la directora general de la Asociación de Navieros Españoles. Nosotros en nuestras empresas navieras la verdad es que no tenemos líneas regulares exteriores de contenedores y además teniendo a continuación pues, al CEO de COSCO, pues probablemente no sea yo la más apropiada para desde un punto de vista del armador decir qué es lo que ha pasado en concreto, qué es lo que está pasando. Con lo cual, pues bueno, me voy a limitar a hacer una especie de panorama general de cómo funcionan los mercados marítimos, que como bien nos han adelantado ya el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, pues al final estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, como en la mayoría de los sectores. Y también es verdad que nuestro sector pues, se caracteriza porque tiene una oferta sumamente rígida, nada flexible, con lo cual bueno, pues se adapta muy mal a pequeñas variaciones de la demanda y analizar objetivamente pues, alguno de esos datos. No tardaré más de 10 minutos, puede que incluso menos. A ver si se está viendo ya la diapositiva, ¿verdad? A ver si consigo pasarla. Sí, sí se ve. Vale, ya solo me queda pasar, que no veo cómo se pasa. Mira, ya la pasé con él. Perdón. Bueno, pues como decía, como en la mayoría de los sectores, los mercados marítimos, tradicionalmente y muy fundamentalmente los que operan en régimen Trump, pues se rigen siempre por la ley de la oferta y la demanda, de forma que cualquier pequeño desequilibrio que se produzca en uno u otro sentido, pues hace lugar a que se produzcan repuntes importantes o caídas drásticas de los niveles de fletes, ¿no? En el gráfico que se muestra aquí a la derecha, pues se ve la evolución de los fletes de carga seca, en este caso son los correspondientes a buques graneleros, el Baltic Dry Index, y se ve como pues, caídas importantes y bajadas importantes. La verdad es que las épocas de valle y de fletes más deprimidos pues, suelen tener más duración, pero son relativamente habituales, ¿no? Y de hecho pues, se han producido a lo largo de 2020 y 2021 también en este sector del mercado. En el plazo de entre 2020 y 2021, como veremos ahora, pues los niveles de fletes pues han aumentado un 178%. Nuevamente, aquí vemos el nivel medio del año 2020 con el nivel medio del año 2021.
Factor fundamental, pues la oferta y la demanda. La flota ha crecido en ese periodo un 3,6%, mientras que la demanda la ha hecho un 4% y además ha batido su récord histórico, tanto en términos de tonelada como en términos de tonelada milla, que ha crecido un 4,9%, lo cual además nos quiere decir que la oferta disponible para satisfacer una demanda en toneladas por milla, o sea, la necesidad de flota nos lo indica mejor la demanda en toneladas milla, perdón porque me estoy liando, que ha crecido 9 décimas más que la demanda en toneladas. Se produce un desequilibrio en el mercado. También es verdad que en este sector pues muchas veces hay ciertas cargas que se transportan a veces en línea regular y se transportan a veces en buques multipropósito o en buques de carga seca, y también le afectan esas variaciones de las líneas regulares. Todo lo contrario ha sucedido en los últimos 2 años en el mercado de petroleros de crudo. Aquí, en general, de carga líquida, pero aquí en el gráfico lo que represento es los fletes de petroleros de mayor porte, normalmente dedicados al transporte de crudo. Ya llevaban en unos niveles muy deprimidos durante el año 2020 y ahora están en mínimos históricos de los últimos 15 años. ¿Qué ha pasado con la flota? Pues ha crecido un pequeño porcentaje, muy pequeñito, un 1,6%, pero es que la demanda no se ha recuperado. O sea, sigue en niveles entre un 7 y un 8% por debajo de la demanda previa a la pandemia. Con lo cual, pues está claro que sigue habiendo un excedente de flota. ¿Que luego hay factores externos? Por supuesto. Esto es como cuando se produce un incidente en la mar, que nunca es cuestión de un solo factor el que ha dado lugar al accidente. Siempre hay varios que se juntan. Pero lo que está claro es que la relación oferta-demanda y la facilidad con la que se produce un desequilibrio, pues da lugar a que se produzcan cambios muy, muy drásticos en los niveles de fletes. En este gráfico, y ya centrándonos en los buques portacontenedores, que yo creo que es a los que se va a dedicar el grueso de la jornada, aquí vemos los fletes en time charter de un portacontenedores de 9.000 TEUs. Y vemos la variación de la flota. Nuevamente, pues se ve que efectivamente la flota ha crecido un 4,5%, pero la demanda, tanto en toneladas como en toneladas milla, ha crecido todavía más. Es también cierto que la variación que se ha producido en este autográfico, lo que se muestran es las tarifas de transporte de un contenedor, en este caso entre Shanghái y la costa oeste de Estados Unidos. Las variaciones que se han producido en el caso de las líneas regulares nunca se habían producido con tanta intensidad. Siempre habían sido variaciones importantes, se multiplican por 2 o por 3, pero nunca las variaciones de este último año, que las tarifas en algunos casos y momentos puntuales pues se han multiplicado hasta por 6 y por 7. ¿Por qué? Pues nuevamente, obviamente se ha producido un desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero ha habido otra serie de factores que a lo largo de la jornada imagino que nos explicarán con mayor detalle. La pandemia dio lugar a diferentes momentos en los que diferentes economías de diferentes zonas del mundo pues se paralizaron o se reanudaron de forma no sincronizada. Este es un sector que funciona como un engranaje perfecto y en el que no solo es el buque, es el puerto, es mucha mercancía la que llega al puerto, hay que sacar toda esa mercancía del puerto de una forma ágil. Ha habido, ya se ha mencionado también al principio, un problema para atender esa salida de mercancía por conductores de los puertos. Ha habido falta de contenedores, en mucha parte también debido a que se ralentiza esa operativa portuaria, y muchas veces simplemente por medidas del coronavirus. Y al ralentizar esa operativa portuaria, pues el contenedor tarda más en salir, pero pasa lo mismo en el lugar al que llegue, donde se produce la descarga, hasta que vuelve al puerto, hay que llevarlo al lugar de origen y está claro que se ha producido ahí otro desequilibrio que no ha podido compensarse con una mayor oferta de contenedores que deberán construirse y fabricarse en un momento dado. Los buques siguen navegando a velocidad reducida, no se ha producido un aumento sustancial
de la velocidad de navegación de los buques. De hecho, es que esa tendencia a navegar a velocidad reducida que se inicia a raíz de la crisis de 2008, porque se juntó posteriormente un excedente brutal de oferta con una subida también muy importante de los precios de combustible. Lo cierto es que la velocidad máxima de proyecto de los buques que se construían, grandes buques portacontenedores que se construían en aquel momento, ya no la tienen los buques que se construyen ahora. O sea que, aunque quisiéramos volver al nivel de velocidad de aquel momento, no se podría, porque es que simplemente los buques que se han construido en los últimos 10 años, o por lo menos 5, pues ya no tienen una velocidad máxima de 25 nudos, como podían tener entonces, sino más bien más próxima a los 20-21 nudos. Es decir, ha habido una serie de factores que se han juntado en un momento dado y han dado lugar, pues, a este repunte brutal y sin precedentes de los fletes. ¿Por qué cuando hablamos de la congestión se habla fundamentalmente de puertos de Los Ángeles, la zona oeste de Estados Unidos? Pues si analizamos los principales tráficos hacia Europa, hacia Estados Unidos y en menor medida Europa, Estados Unidos, si analizamos los tráficos, y lo he puesto mal, perdón, estoy por cambiarlo sobre la marcha, pero donde pone Europa debería poner Estados Unidos y donde pone Estados Unidos debería poner Europa. Entonces, el aumento de la demanda de los tráficos entre Asia y Estados Unidos ha sido muchísimo mayor que en el resto de tráficos. Prácticamente en Europa se han mantenido básicamente igual. Siento este error porque estoy liándolo todo mucho, pero haceros a la idea, donde pone Estados Unidos pone Europa y donde pone Europa pone Estados Unidos, salvo esta flechita de abajo que está bien, con lo cual ya lo he terminado de liar del todo. Mientras que el tráfico de contenedores de retorno ha disminuido drásticamente. O sea, el desequilibrio tradicional en esos tráficos, que ya existe en todos los principales tráficos, ha aumentado de forma drástica en los tráficos con Estados Unidos y también en los tráficos con Europa. Además, esos puertos de la costa este de Estados Unidos y en general los puertos norteamericanos no pueden albergar a los buques de mayor porte de 19.000, 20.000, 21.000 TEUs, que operan todos con Europa. Con lo cual no se pueden llevar esos buques a esa zona del mercado. No sé si se circulará en las presentaciones, siento la verdad es que muchísimo este fallo, pero bueno, ya no puedo hacer nada. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, como suele ser habitual, cuando hay un desequilibrio importante y sobre todo un déficit de oferta importante en un segmento del mercado, pues los navieros, que además cuentan con liquidez, se lanzan a contratar buques. Y el año pasado no ha sido un récord histórico de contrataciones, pero sí que han aumentado sustancialmente los nuevos contratos respecto de los años anteriores. Pero sobre todo han aumentado y mucho los de buques portacontenedores. El 42% de los nuevos encargos fueron buques portacontenedores. La previsión, teniendo en cuenta estos nuevos encargos, para 2022 todavía es relativamente favorable a un mayor aumento de la demanda que de la oferta, según las previsiones que tiene Clarkson. Con lo cual, teniendo en cuenta esto, pues ese desequilibrio del que hemos hablado y que además los factores externos siguen ahí, seguimos con China y su política de cero COVID, seguimos con restricciones en distintas zonas del mundo porque la vacunación no ha llegado por igual y esto es un sector completamente global, pues teniendo en cuenta que ese desequilibrio no se va a mejorar y que la pandemia sigue causando estragos, pues es probable que durante todo 2022 pues los niveles de flete se mantengan en niveles históricamente altos. Al mismo tiempo, es probable que a lo largo de 2023, cuando todo se vaya reconduciendo, cuando no tengamos nuevos Omicrons ni nuevas variantes y cuando además empiecen a entregarse masivamente todos estos buques en cartera, la situación empiece paulatinamente a reconducirse. Muy resumidamente, mi mensaje fundamental es que al final pues, no hay un solo suceso, ha habido una concatenación de ellos que han desajustado un sector que funciona como un engranaje perfecto y como un reloj, que además de
la oferta no ha sido capaz de atender al aumento de la demanda. Se ha producido una disminución de la oferta disponible precisamente por esas medidas COVID y porque ese aumento de la demanda no afecta solamente a los buques, sino también a los puertos, a la ralentización en la operativa portuaria, a la dificultad para sacar y devolver esos contenedores con la agilidad que se requiere. Y todo ello pues, ha dado lugar a unos niveles de fletes pues, que no se han visto nunca en el sector de las líneas regulares de contenedores. Las previsiones para 2022 es que ese desequilibrio se va a seguir produciendo y además sigue habiendo factores externos que están afectando a la economía. De hecho, a partir de la entrada en vigor en noviembre de la variante Omicron, el Fondo Monetario Internacional y las distintas economías han empezado a revisar a la baja sus predicciones de crecimiento de la economía española y de la economía mundial el año pasado. Y de hecho el Fondo Monetario Internacional está todavía estudiando cuál va a ser ese efecto y ha retrasado su informe que suele publicar a lo largo de la tercera semana de enero a la última semana de enero para ver cómo ha afectado. Y todos sabemos que lo que sucede en el transporte marítimo es lo que automáticamente se transparenta en la economía y viceversa. Y dependiendo también de estos factores externos, con lo cual es muy aventurado hacer previsiones, pues a la vista de la cartera de pedidos y de la previsión de entregas masivas de nuevo tonelaje en el sector de los buques portacontenedores, pues es previsible que a lo largo de 2023 podamos empezar a ver cómo se reconduce la situación. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Yo no oigo nada, ¿eh? No, ahora, que no está oído. No, que quería matizar un punto que me toca muy directamente, que pensar que no tenemos líneas de contenedores, que la flota mercante española pues no es la que debía de ser, que seguimos siendo un país terrestre a pesar de la costa que tenemos. Sí. Muchas gracias por tu exposición. Un pequeño matiz, sí tenemos líneas regulares de contenedores, lo que no tenemos son líneas regulares internacionales. De hecho, no tenemos ninguna de estas macroempresas que operan con Asia y que actualmente se reparten el 80% de los principales tráficos, es española, como todos sabemos. Pero en fin, a ver si con estas conferencias despertamos el amor a la mar de este país. Bueno, gracias. Esto, Elías, cuando quieras. Elías. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos a los ponentes y a los participantes que ya van por 114. Veo aquí. Bueno, mi nombre es Elías García, soy el director general del grupo COSCO Shipping Ports en España, donde operamos 2 terminales de contenedores, una en Valencia y otra en Bilbao. Operamos 2 terminales intermodales ferroviarias, una en Zaragoza Plaza y otra en Madrid, el Puerto Seco de Madrid, a través de la empresa Conterrail en Coslada. Y también operamos una operadora ferroviaria cuyo objetivo es llevar carga, conectar los 2 puertos marítimos con las zonas intermodales y con los destinos finales de los contenedores. Yo voy a dar una visión parcial de los operadores de terminales de contenedores. Nuestra empresa es una operadora de terminales de contenedores independiente. Nuestro accionariado, pues hay un grupo naviero que es el grupo COSCO, pero también hay un fondo de inversión importante que es JP Morgan al 49%. Entonces nosotros somos un operador independiente de terminales donde, como en Valencia operamos la terminal pública de contenedores y en Bilbao igual, y como clientes tenemos a todas las líneas oceánicas que están escalando ahora mismo en España. Esa era una puntualización, porque yo voy a hablar desde el punto de vista de las terminales de contenedores. Daré algún dato de los puertos también, pero seguro que el ponente posterior, José Manuel Arana, podrá dar datos mucho más fiables en relación con los puertos en general. Bueno, yendo al tráfico de contenedores en España, bueno, este año
yendo a los volúmenes, ya con prácticamente el 2021 cerrado, pues vemos que el tráfico de contenedores en España va a crecer casi un 6% sobre el 2020 y especialmente el tráfico local es el que más va a crecer, que va a crecer casi un 12% en España el 2021 comparado con el 2020. Hay que tener en cuenta que, como ha dicho Elena o ha puntualizado también Pascual, nosotros, España ha perdido la potencia marítima que tenía en su momento hace muchos años. No tenemos ninguna línea oceánica de contenedores, que son ahora mismo las líneas que están provocando, que están jugando en la cadena logística global, que es la que estamos hablando ahora. Pero sí somos, podemos decir que somos una potencia desde el punto de vista portuario por la situación estratégica que tiene la península ibérica y por eso más del 50% del volumen de contenedores que se hacen en los puertos españoles es tráfico de tránsito internacional, es tráfico que no pasa de la valla del puerto hacia adentro, sino es tráfico que viene en unos barcos y sale en otros barcos. Por ejemplo, el principal tráfico de tránsito internacional que está haciendo en los puertos de tránsito en España, que el principal puerto es Algeciras, pues es un tráfico entre Asia y la costa occidental de África, donde tráfico que se transborda en los puertos españoles. Entonces, esto sí es importante tenerlo en cuenta, más del 50% del tráfico en España es tráfico de tránsito internacional. Y centrándonos en el tráfico local, tráfico de importación y exportación, incluyendo el tráfico de cabotaje, estamos hablando de un 47% del tráfico total y que ha crecido el año pasado casi un 12%, centrándose el crecimiento en los puertos de Barcelona y Valencia con un 16%. Bueno, voy a pasar ahora a dar algunas ideas sobre todo teniendo en cuenta todo lo que nos ha pasado en los últimos 2 años, el problema de la pandemia, haciendo un poco de historia y sacar unas ideas para que nos van a servir para centrar un poco el asunto. El confinamiento mundial que se decretó durante el primer semestre del 2020 en muchos países occidentales, entre ellos en España, en marzo, fue un hecho desconocido hasta entonces, nunca nos había pasado y las empresas no tuvieron ninguna referencia para tomar decisiones. Las empresas tuvieron una gran incertidumbre, sobre todo en relación con la demanda futura que se podía esperar, con la población confinada y sobre todo con la actividad no esencial parada. Entonces, las empresas tuvieron una gran incertidumbre con cuántos pedidos o qué actividad se podría prever en el corto y en el medio plazo entre esta situación tan difícil de predecir. Y otro de los problemas que tuvieron que afrontar las empresas, que dio mucha incertidumbre, es cómo se iba a manejar el suministro de las materias necesarias para seguir la actividad de producción. Pues todas las materias primas que necesitaban las empresas, pues ante este corte de la cadena logística, pues había muchas dificultades de prever cómo nos íbamos a poder suministrar, cómo se iba a poder suministrar las empresas y sobre todo otro punto fundamental, cómo se iba a gestionar la mano de obra en las situaciones de confinamiento. Evidentemente había que establecer en tiempo récord situaciones de trabajo a distancia, pero también había que establecer unas medidas de seguridad para los trabajadores que obligatoriamente tenían que estar trabajando en los sitios de producción, como es lo que pasa, como lo ha pasado en los operadores de la cadena logística, que no se ha podido trabajar las tareas, han tenido que realizarse el 80% son tareas presenciales y no se podían hacer telemáticamente. Ante este escenario, las empresas, ¿qué decisión tomaron, que fue la más común de todas las decisiones? Pues parar los planes de inversión. Evidentemente, se pararon los planes de inversión y esto ha sido una de las consecuencias del factor que ha señalado Elena Seco en relación con la falta de capacidad disponible ahora mismo. Dentro de estas decisiones, concretamente los armadores, pues pararon todos los programas de construcción y bueno, pues la capacidad de la flota se redujo sustancialmente. ¿Qué pasó con la demanda? Pues que en España fue el confinamiento en marzo, pues ya a mediados de verano, en agosto, en septiembre, el consumo interno, la demanda empezó a subir. Cuando creíamos que la demanda iba a bajar, fue lo contrario. Se mantuvo e incluso subió. Yo creo que fue fundamentalmente por los cambios de hábitos que tuvo la población en Occidente y en muchos otros países de consumo, confinados, donde se cambió
los bienes intangibles, se redujo el consumo en bienes intangibles y se aumentó el consumo en bienes tangibles que son sustanciales de transporte. Y esto fue lo que dio un aumento de la demanda en la cadena logística. Entonces, en la combinación de la falta de capacidad con un aumento de la demanda, pues es lo que se ha traducido, por ejemplo, los puertos españoles en un 12% de aumento del tráfico local este año, pues es lo que ha ocasionado muchos de los problemas que estamos teniendo actual en la cadena logística. En el sector marítimo, la principal consecuencia de los dos hechos mencionados, que son retraso de las inversiones y aumento de la demanda, pues ha significado lo que ha mencionado Elena, un aumento récord de los fletes. Para dar cifras, aparte de las que ha dado Elena, podemos ver que en noviembre, teniendo el ratio Drewry, que da la consultora internacional sobre el precio medio del transporte oceánico de un contenedor de 40 pies, en noviembre el precio medio está en unos 2.700 euros y 12 meses más tarde, el mes pasado, está en una media de 9.500. O sea, cifras reales. Ha habido picos, pero la media es que se ha aumentado el precio del transporte marítimo por 4, más o menos entre 3,5 y 4 veces en un año. Esto, por supuesto, ha afectado directamente a la economía de los países, como puede ser de otra manera, encareciendo el coste de los suministros de las empresas, los costes directos de las empresas exportadoras, y se ha traducido en los niveles de inflación que hemos visto en las últimas semanas. Concretamente en España, el viernes se publicó el dato oficial del IPC en un 6,5%, en Alemania va a ser un 5,5%, que es más o menos la media de los países de la Comunidad Europea, y en Estados Unidos la media, el IPC ha sido un 7%. Bueno, entonces, yendo esto directamente a cómo ha afectado a las terminales de contenedores este asunto, voy a dar unos 5 puntos fundamentales que están afectando a las terminales de contenedores, que no debemos olvidar, las terminales de contenedores es un actor más de toda la cadena logística. Nosotros nos dedicamos a transbordar, a hacer el traslado de la carga desde el modo marítimo al modo terrestre, y somos un factor más de la cadena, pero que que los atascos se van acumulando según vamos avanzando en la cadena desde el punto de origen al punto de destino. Y como decía, uno de los factores que está afectando, como ya lo he mencionado, a la cadena logística es la reducción de la capacidad de la flota en servicio. Ocasiona que las líneas, sobre todo, esto ocasiona que las líneas dejan en tierra la carga menos valiosa. Quiere decir que en términos de flete, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que los contenedores vacíos que deben retornar a los puntos de carga y que en una situación normal retornaban en términos semanales, pues ahora los van dejando, y esto ocasiona que hay falta de contenedores vacíos disponibles en los centros de carga al final, que no hay contenedores vacíos, y esto vuelve a retroalimentar el aumento de los fletes, porque los pocos contenedores vacíos que hay para la carga, pues al final se subastan y cada vez salen más caros los fletes. Otro punto, y este es el segundo punto que estoy mencionando, es la falta de contenedores vacíos disponibles en las zonas de exportación. Un tercer punto es la reducción de la mano de obra debido a los brotes de COVID y a los confinamientos. Se han producido bajadas de producción durante toda la pandemia en puertos muy importantes, sobre todo asiáticos y sobre todo en China. En China hemos visto durante todos estos últimos meses cierres escalonados en puertos tan importantes como Xiamen, Ningbo, Shanghai, Tianjin, Dalian, y no tenemos que olvidar que son puertos que están dentro del top 10 mundial en términos de volumen de cargadores en la cadena logística, que es el cinturón este-oeste que recorren todos los barcos oceánicos alrededor del mundo. Uno, el corredor Pacífico, y el corredor, sobre todo, que es el más importante en volumen, que va de Asia a la costa oeste de Estados Unidos, y el otro corredor que va de Asia por el canal de Suez a Europa, que es el segundo corredor en volumen. Al final es un cinturón este-oeste que cualquier problema en cualquiera de los puertos al final termina trasladando a toda la cadena logística. Un cuarto punto que sí quería destacar que está afectando a las terminales es la congestión de las terminales debido a la pérdida de la frecuencia semanal de los servicios oceánicos. Esta es la máxima sobre la cual estaba funcionando la cadena logística hasta ahora como un reloj, es que los servicios oceánicos son semanales. Las líneas navieras establecen la cantidad necesaria de barcos en un servicio, de manera que todas las semanas hay un barco en ese servicio específico. Con lo cual, toda la cadena logística, y no solo en este caso las terminales de contenedores, sino todo lo que arrastra después las terminales de contenedores, después de nosotros, pues el modo terrestre y los almacenes terrestres, pues está preparada para operar barcos
en el orden que dan las rotaciones semanales de los servicios oceánicos. La rotura de esta frecuencia semanal evidentemente ocasiona picos de trabajo que son inasumibles. Estamos viendo ahora con esta rotura del servicio semanal que estamos teniendo que atender las terminales en 2 o 3 días el trabajo que normalmente se atiende en una semana, y esto es inviable de atender. Esto lo que hace es provocar mucho más atascos que retroalimentan de nuevo otra vez la cadena y se trasladan a todos los demás puertos. Sería económicamente inviable el que los operadores logísticos, y yo hablando desde las terminales, pues tuviéramos o los autoridades portuarias construyeran infraestructuras y nosotros siguiéramos invirtiendo en equipo para una capacidad 3 o 4 veces superior a la capacidad esperada que podría dar la economía mundial. Eso no es económicamente viable y nadie lo va a hacer. Entonces, esto que está provocando la falta de la rotura de la rotación semanal de los servicios oceánicos está ocasionando, yo creo que ahora mismo es el problema fundamental que tienen las terminales de contenedores. Y por último, un quinto factor relacionado con todos estos y que está afectando directamente a la capacidad disponible de las terminales es el aumento de estancia de los contenedores, el aumento medio de estancia de los contenedores en los patios de almacenamiento de las terminales. Esto es debido a 2 factores. Uno, el que ya he mencionado, de que los contenedores vacíos se van acumulando porque no hay espacio en los barcos para volverlos a sus puntos de retorno, va a empezar su ciclo logístico, y se van acumulando las terminales ocupando cada vez más espacio. Y por otro lado, el aumento de ocupación de los contenedores llenos está aumentando debido a la falta de rotación de los servicios semanales, donde los contenedores de transbordo en España, el 50% del volumen es tráfico de transbordo. En cuanto el servicio no sea semanal, contenedores que vienen de Asia, que se descargan en las plataformas, sobre todo en el puerto de Algeciras, para transbordar a puertos de la costa oeste de África, por ejemplo, al venir los barcos más tarde, pues se van acumulando unos barcos a otros y al final el espacio se ocupa con ocupación. Para dar unos datos, las terminales de contenedores, el patio de las terminales de contenedores está diseñado para atender la carga y descarga de los muelles. O sea, el muelle tiene una capacidad, dependiendo de la eslora de la longitud del muelle, y esta capacidad con unos ratios medios de 6 días de estancia por contenedor, que es el ratio normal funcionando una cadena logística en términos semanales, pues da una emisión del patio X. Ahora mismo, las ocupaciones medias están pasando en España, en las terminales españolas están pasando de 6 días ya a casi 10 días. Esto quiere decir que las terminales necesitan un 50% más de espacio para hacer el mismo volumen en los muelles. Las infraestructuras no son elásticas, evidentemente, y esto lo que ocasiona es que o buscas más espacio, y el más espacio tiene que ser fuera de los puertos, lo cual tampoco es viable logísticamente, o los barcos se van retrasando porque no tenemos que esperar a evacuar contenedores para seguir operando barcos en el muelle, y esto ocasiona más retrasos todavía. Entonces, bueno, todo esto yo creo que son los principales factores que explican qué es lo que está pasando, y teniendo en cuenta que ya centrándonos en los puertos españoles, los puertos oceánicos en España están atendiendo estos servicios oceánicos. Estamos hablando de Valencia, Algeciras, Barcelona y Las Palmas, principalmente. Hasta ahora han funcionado sin problemas graves para los clientes. Hasta ahora estoy diciendo. Y esto, evidentemente, ya llevamos casi 2 años de pandemia. Esto ha debido sobre todo a 3 factores. Uno, la consideración legal de nuestros servicios como servicios esenciales, lo cual nos permitió seguir trabajando durante el confinamiento y con unas circunstancias especiales que otras empresas, otras actividades no han podido. También, sobre todo, el rápido establecimiento de protocolos para poder trabajar en estas circunstancias, tanto sobre todo en relación con la mano de obra, para que pudieran trabajar de una forma segura, y sobre todo, por encima de todo, al esfuerzo de los trabajadores de las empresas para adaptarse a esta situación. Entonces, quiero resaltar que hasta ahora las terminales de contenedores han podido funcionar, lo cual no ha pasado ni en la costa oeste de Estados Unidos, ni en los puertos chinos, ni en el norte de Europa. En Europa hay otro factor, aparte de que ha sido el Brexit, que todavía ha empeorado incluso más la congestión de los puertos en el Reino Unido. Por tanto, podemos decir que España ha solventado los problemas de la mano de obra del COVID y la capacidad disponible de una manera muy buena, pero ahora el reto es seguir manteniendo ese nivel de servicio en un escenario donde los principales puertos de nuestro entorno cada vez están teniendo más problemas en el Mediterráneo,
sobre todo por la duración en el tiempo de esta falta de la frecuencia semanal de las escalas. Los principales problemas de las terminales de gas en España vienen derivados por los dos factores que hemos visto: el aumento medio del tiempo de estancia de los contenedores, que ha aumentado hasta un 60%, y el aumento de los cambios, sobre todo también el aumento de los cambios de instrucciones de las líneas debido al desastre que tienen y nos están cambiando, y que reduce un montón la productividad. Estos dos factores están haciendo ahora mismo que el 50% de la capacidad disponible que tienen las terminales en España, capacidad disponible que debería utilizarse para un aumento de tráfico, se está utilizando para solucionar estos problemas, no para atraer más tráfico, sino para solucionar estos problemas que están ocasionando. Nosotros, para hacer, como decía antes, para hacer el mismo volumen que estamos haciendo en el muelle, nosotros ahora mismo en el muelle, las terminales en España tienen un ratio de ocupación en el muelle aproximadamente de un 60%, 50-60%, ya es alto, pero podría hacer todavía un 20-30% más, pero el nivel de congestión del patio está cerca de un 100%, con lo cual el cuello de botella está en el patio y las terminales ya están congestionadas, a pesar de que en el muelle podríamos, tanto por grúas como por infraestructura, podríamos aumentar todavía más el tráfico de contenedores. ¿Cómo se puede solucionar esto y qué es lo que va a pasar en lo que preveo yo? Yo estoy de acuerdo con Elena que esto no se va a solucionar este año, desde luego. Ahí me da mucho miedo, por ejemplo, una cosa que ha mencionado Elena también, que es la política de tolerancia cero con el COVID en China, donde tenemos que olvidar no tenemos que olvidar que están los principales puertos de la cadena logística, están localizados allí, y evidentemente el Omicron tarde o temprano llegará a China y va a haber muchos problemas. Ya está habiendo, el último puerto ha sido Tianjin, donde concretamente están restringiendo toda la entrada de camiones por controles exhaustivos que están haciendo, y el puerto está prácticamente ya con unos niveles de saturación muy importantes, pero eso se va a trasladar a los demás puertos, y yo creo que este año los problemas en las terminales no se van a solucionar. Yo creo, evidentemente, para solucionar esto, lo primero es superar la pandemia, que eso no es una cosa que nos toque directamente a nosotros, pero que el mundo tarde o temprano tendrá que solucionar. Esperemos que será más pronto que tarde, pero atendiendo ya lo que sí podemos hacer dentro de los puertos y atendiendo a lo que han hecho otros países con mucho más afectación que nosotros, como ha sido Estados Unidos. Estados Unidos lleva prácticamente un año, 12 meses, con la costa oeste congestionada, los puertos de Long Beach y Los Ángeles, incluso los puertos del norte, pero sobre todo concentrado en los puertos donde tiene todo el tráfico entre Asia y Estados Unidos, la costa oeste, puertos de Long Beach y Los Ángeles, llevan congestionados 12 meses. Bueno, pues el gobierno federal ha establecido un plan que está valorado en unos 2.600 millones de dólares, y este plan no se basa en construir más infraestructura, más muelles o más puertos, no. Se basa en dos puntos fundamentales. Uno, mejorar la capacidad de las terminales existentes, y dos, mejorar las conexiones de las terminales con el modo terrestre. Especialmente en Estados Unidos el modo ferroviario, porque en Estados Unidos toda la carga es local, hay unas distancias tremendas, el tráfico ferroviario es el único que puede ayudar a descongestionar este problema que estamos hablando del aumento del tiempo de ocupación de estancia de los contenedores en las terminales. Y con esto ya termino. Dejo paso a los demás ponentes. Espero que haya dado algunas ideas para que el debate posterior si lo hacemos. Muchas gracias a todos. Problema y cómo se está abordando. Bueno, no sé, me he quedado muy satisfecho de cómo y lo que hemos podido aprender de todo este mundo, también desconocido de este país. Muchas gracias. Y ahora, Manuel, por favor. Sí, ¿se me oye bien? Sí, ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, oye, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme, al presidente del Instituto de la Ingeniería y también a Pascual. Agradezco la invitación y también particularmente las palabras de bienvenida de Pascual al inicio de la intervención, porque yo soy aquí el último en llegar, llevo en el cargo apenas un mes, aunque estaba antes también en Puertos del Estado, y bueno, decir que afronto el reto con total ilusión, y lo mejor que tengo es mi antecesor, que ha sido mi jefe y ahora sigue siendo mi jefe, aunque en otras circunstancias, ¿no? Bien, yo
Como decía Elías, que por cierto aprovecho para felicitarle tanto a Elena como a él por las presentaciones, porque me ha parecido realmente interesante. El hecho de intervenir en tercera posición tiene el riesgo de que muchas de las ideas que iba a decir ya son repetidas y por tanto pues trataré de pasar por ellas de manera más rápida, pero decir que como carácter general estoy de acuerdo con la visión que ha dado y yo tengo que empezar diciendo que también voy a dar una visión parcial. Elías empezaba diciendo que va a dar la versión parcial de las terminales de contenedores. Bueno, yo voy a dar la visión parcial de lo que nosotros vemos la operativa como autoridades portuarias, ¿no? Voy a empezar haciendo una brevísima presentación de lo que es el sistema portuario de titularidad estatal, por si alguien no lo conoce. El sistema portuario de titularidad estatal son aquellos puertos que dependen del gobierno central a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se estructura a través de 28 autoridades portuarias que gestionan un total de 46 puertos de interés general, que básicamente son los que están relacionados con el tráfico internacional de mercancías. También tienen otras características, como puede ser, por ejemplo, los puertos insulares para asegurar la conectividad de zonas fuera de la península o en las islas, ¿no? Para garantizar básicamente el suministro y la comunicación de las personas. Y luego está un organismo adicional que es Puertos del Estado, que tiene dos misiones principales, que es donde yo trabajo. Una es el desarrollo de la política portuaria que emana del gobierno a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana actual, anteriormente Fomento. Y también, digamos, controlar la eficiencia y el control de gestión del conjunto del sistema, como digo, compuesto por 28 autoridades portuarias que operan en régimen de autonomía de gestión. Esto es un tema interesante. Elías ha empezado comentando algo en relación con los tráficos y yo también me gustaría dar una pincelada porque creo que estas cifras enmarcan un poco algunas de las reflexiones que voy a hacer con posterioridad. Voy a empezar hablando, aunque sea brevemente, del año 2019, porque el año 2019 es el año prepandemia, por tanto debía ser un año comparativo, ¿de acuerdo? Comparativo de qué es lo que habitualmente movería el sistema portuario en unas condiciones no tan singulares como las que venimos padeciendo en estos dos últimos años, y decir que el año 2019, que fue récord de movimiento de los puertos españoles, pues se cerró con 565 millones de toneladas de tráfico total, incluyendo canales líquidos, sólidos y mercancía general. Y específicamente, si hablamos de la mercancía general en contenedor, como el segmento estrella, pues cerramos en unos 17,5 millones de TEUs aproximadamente, ¿vale? En España, como decía Elías, pues la distribución entre tránsito e import-export, luego abundaré un poquito en esta idea, es más o menos del 50%. Yo cuando doy una conferencia para que la gente se quede con el número, es 50% tránsito, 50% import-export. No es así exactamente, creo que las cifras FETEN pues están en el entorno del 53% tránsito, 47% import-export, pero bueno, vemos que está más o menos en ese orden de magnitud. ¿Y qué pasó en el año 2020, año de pandemia? Bueno, pues caímos hasta 515 millones de toneladas en total, es decir, unos 50 millones de toneladas menos que el año precedente, 2019, que, repito, fue el récord de tráfico en los puertos españoles. De esos, en total, si antes hablamos de 17,5 millones de TEUs, pues en el año 2020 se manipularon unos 16,8 millones de TEUs, lo cual viene a ser un menos 4%. Fue el segmento de tráfico que menos cayó. Cayeron más los graneles sólidos y los graneles líquidos, y particularmente eso fue así, cayó menos por un buen comportamiento de los tránsitos. Los tránsitos bajaron un poquito, pero prácticamente empataron con las cifras del año 2019. ¿Cómo estamos en el 2021? Bueno, pues en el 2021 lo primero que tengo que decir es que todavía no están las cifras de diciembre cerradas, por tanto daré una primera estimación. Están las de noviembre y a partir de la extrapolación de las cifras de noviembre pues podemos sacar las de diciembre. A finales de noviembre prácticamente habíamos tocado los 500 millones de toneladas, no habíamos llegado, pero estamos en 498 con unos 16 millones largos de TEUs, ¿no? Y si eso se mantiene así y tenemos un diciembre normal, que yo creo que sí, con unos niveles de tráfico medios de un mes normal, pues yo creo que estaremos en el torno de los 545 millones de toneladas, que significa todavía 20 millones de toneladas menos que en el récord del 2019, pero posiblemente igualemos e incluso superemos el nivel de contenedores. Yo creo que posiblemente superemos algo los 17,5 millones de TEUs del año 2019 y estaremos en 2021 pues en torno de 17,6, 17,7 millones de TEUs. Aquí la recuperación, aunque se ha mantenido el tránsito, aquí la recuperación sobre todo ha sido en el import-export.
en el Import-Export, como decía antes Elías. Y es que también la experiencia que tenemos nosotros, también con la crisis del 2008, donde pegamos un bajonazo también muy importante, aquí muy ligado a los tráficos, sobre todo de granel sólido, pero no solo en el año 2008, es que al final la economía española en muchos casos hemos salido de las crisis exportando, ¿no? De todas formas, también diré que aunque posiblemente todo el mundo tengamos en la cabeza y de lo que más se ha hablado en las presentaciones anteriores ha sido el contenedor, porque es evidente que es la estrella, digamos, de nuestros tráficos, y si hablamos de logística marítima mundial, pues es el segmento más relevante. Pero bueno, también decir que esta situación coyuntural que atravesamos ahora del 2020 y 2021 ha afectado a otros sectores, no solo al sector del contenedor, porque antes lo decía Elías, por ejemplo, la crisis de las materias primas, por ejemplo, ligado a todo el tema de la construcción, que es quizá una de las cosas a las que más ha afectado, pues no está directamente o puede no estar directamente relacionado con lo que es el contenedor, sino puede venir pues por otro tipo de mercancías. No voy a hablar de ello porque lógicamente no va de esto la jornada de hoy, pero bueno, tenemos otro segmento de actividad que es muy relevante para nosotros, que es el tema del pasaje, y aquí la situación sí que es mucho más compleja, claro, porque de los 37 millones de pasajeros con los que cerramos el 2019, de los cuales aproximadamente 11 millones fueron de cruceros, pues esto ha sido un desplome total y absoluto, ¿no? Ligado sobre todo a las restricciones que hubo en el año 2020, al cierre de movilidad, bloqueo de los cruceros, etcétera, etcétera. De tal manera que esto es un sector que a nosotros nos interesa mucho, porque además es clave, digamos, para algunos territorios españoles, básicamente los extrapeninsulares, los Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos, y ahí la situación es más compleja y posiblemente nos cueste más tiempo recuperarnos, porque yo creo que en el 2022, si las previsiones son y se cumplen como las estamos en este momento imaginando, pues yo creo que seremos capaces de recuperar, incluso superar actividad respecto del año 2019 medido en términos de toneladas, ¿no? Decir que los puertos españoles, decía Elías, bueno, pues que estamos colocados, yo creo que en una posición geoestratégica privilegiada desde el punto de vista del plano del transporte marítimo mundial. Aquí hay una gran, por un lado está el corredor pacífico, que ahí evidentemente no jugamos, pero en el otro corredor, en el este-oeste, en el Round the World, que sale de los puertos asiáticos, luego viene por el Índico, Malaca, Suez, Gibraltar, pues estamos colocados en el kilómetro cero. Estamos colocados en el kilómetro cero porque todos estos barcos grandes pues pasan por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Esto hace que seamos el país número 1 en Europa en cuanto a manipulación de contenedores. No el puerto número 1, porque los puertos del norte pues tienen más, individualmente tienen más movimiento, pero sí como país con estos 17,5 millones de TEUs que comentaba anteriormente, ¿no? Estos 17,5 millones de TEUs pues son en gran medida debido al tránsito, y esto nos lo da la posición geográfica, digamos, y la posición logística de primer nivel que tiene España en el comercio mundial, porque como decía antes, bueno, pues aproximadamente el 50%, incluso un poquito más del 50% de nuestros tráficos de contenedores los medimos en términos de tránsito. Esto es muy importante porque nos da una conectividad muy buena con el resto del mundo y con el resto de los puertos. Yo creo que tenemos más de 200 líneas directas con todos los puertos en los 5 continentes, y eso hace que España, bueno, pues tenga una posición portuaria privilegiada en cuanto al tablero marítimo, no solo europeo, sino incluso mundial, particularmente en lo que se refiere al término del contenedor, ¿no? Voy a comentar un poquito la situación pandemia y luego la situación, no voy a decir post-pandemia, sino que da post-confinamiento, la situación confinamiento y la situación post-confinamiento. A mí sí me gustaría aprovechar estos 5 minutos para, digamos, hacer una defensa del papel que han tenido los puertos durante la pandemia y particularmente durante la situación de confinamiento, que fue una situación muy singular, totalmente sobrevenida, donde ninguno sabíamos cómo operar, ¿no? Y bueno, pues ahí los puertos yo creo que jugaron un papel esencial de cara a la sociedad, que es para lo que estamos. Por otro lado, los puertos fueron declarados servicio esencial,
y mientras todos estábamos confinados en casa, pues los puertos estaban trabajando asegurando el aprovisionamiento tanto digamos, al tejido productivo en la medida de lo posible, como incluso a las personas. Tengo que decir que esto no solo ha sido una actitud que hayan tenido los puertos o las autoridades portuarias, sino creo que esta actitud, digamos, de esfuerzo y de servicio a la sociedad hay que extenderla a toda la cadena logística, porque todos los actores involucrados en esta cadena logística, la verdad es que han tenido un comportamiento realmente espectacular durante lo más duro de la pandemia y particularmente durante el confinamiento, ¿no? Post-confinamiento, que sería donde estaríamos ahora. Yo coincido con carácter general con la apreciación que ha hecho hasta ahora Elías, esto sí me gustaría transmitirlo, luego podemos matizar o entrar a identificar ya algunas particularidades, pero creo que con carácter general los puertos españoles se han comportado bien. No voy a decir con normalidad, pero desde el punto de vista de la operativa del servicio se ha prestado de una manera adecuada. Hemos hablado de esperas, hemos hablado de retrasos en la cadena logística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que en general, y además subyace en las dos anteriores presentaciones que ha habido, tanto la de Elena como la de Elías, creo que estas situaciones y este tensionamiento que ha habido en la cadena logística y que lo hemos visto en todas las noticias y que todos somos conscientes, pues creo que ha sido derivado de otros factores exógenos que no los estrictamente portuarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues que todos hemos visto imágenes de algunos puertos colapsados, básicamente algunos puertos del norte de Europa, entre los cuales estaban Amberes y sobre todo los puertos de la costa oeste americana. Ya se ha citado antes el caso de Los Ángeles Long Beach, ¿no? Donde vimos imágenes en los telediarios que eran realmente, para los que nos dedicamos a los puertos, realmente escalofriantes, ver todos esos barcos esperando, pero también ha ocurrido la situación en los puertos chinos, también se ha dicho en las conferencias anteriores, donde la información no es quizá tan transparente como podamos tener en los puertos europeos o los puertos americanos, pero la situación es que los puertos chinos son el origen de gran parte de la mercancía que operamos nosotros aquí, y estos puertos, con la política de tolerancia cero que antes se ha comentado, pues han sufrido prácticamente cierres totales de la operativa, o si no totales, muy cerca de los totales en origen, ¿no? Esto ha supuesto un problema de tránsito en origen que ha congestionado, digamos, toda la cadena, ¿no? Esto también lo pudimos ver en un momento determinado cuando surgió la crisis del Ever-Given, ¿no? Donde se bloquea el canal de Suez y empiezan a esperar barcos, ¿no? Y también vemos una cola prácticamente infinita de barcos esperando. Y se decía, bueno, cuando se abran las puertas, cuando se desbloquee el barco y se puedan empezar a pasar, pues se va a producir una situación, pues, de congestión que los puertos no van a poder asumir. Bueno, la experiencia que tenemos es que más o menos se ha operado correctamente, se ha operado con cierta normalidad, se ha solventado la situación portual del Ever-Given, por ejemplo, y en este momento, pues, los barcos que llegan a los puertos españoles se operan con normalidad. Si se han producido algunos retrasos, que puede haber algún tema puntual, pues habrá sido por alguna cuestión singular, pero desde luego no desde el punto de vista general. Yo creo que esto obedece a varias causas. La primera es que creo que los puertos españoles hicimos un esfuerzo inversor muy relevante en la década pasada, sobre todo en la primera década del siglo, de la que va de 2000 a 2010. Luego tuvo unas ciertas colas en la segunda década, la que va de 2011 a 2021, pero ahí ya claramente el ritmo inversor bajó. Nosotros la gran inversión de la década pasada o de hace 2 décadas, hay que decirlo, fue en gran parte asumida a través de los fondos europeos que recibió España y que yo creo que fuimos capaces de gestionar de una manera adecuada, y nosotros ahí pegamos un salto cualitativo importante en lo que se refiere a nuestra capacidad infraestructural en agua. Tanto es así que, bueno, yo creo que hemos puesto las bases, digamos, de la capacidad del sistema portuario para los próximos
25 o 30 años incluso. Esta capacidad infraestructural que todos tenemos en la cabeza y todos sabemos todos los puertos en los que se ha invertido y las inversiones que se han hecho, tengo que decir también que ha venido acompañada de una inversión privada muy relevante, porque como todos ustedes sabrán, y si no se lo comento yo, en España la inversión en puertos la tenemos disociada entre lo que es generación de infraestructuras, que corresponde a la iniciativa pública básicamente a través de las autoridades portuarias, y luego la prestación de los servicios que operan las empresas privadas en régimen de libre mercado, y esa inversión asociada a la prestación de estos servicios corre a cargo de la iniciativa privada. Básicamente, si hablamos de terminales de contenedores, pues a cargo de los terminalistas, ¿no? Que invierten en superestructura, invierten en equipamiento, grúas, equipos de patio, etcétera, etcétera. Esto está más o menos balanceado, digamos, por cada euro público que se invierte, viene a invertirse un euro privado, que es un caso de éxito en lo que son, bueno, la política de las PPPs, ¿no? Y yo creo que, digamos, esta situación pues, nos ha hecho estar preparados, repito, desde el punto de vista de la infraestructura, de los equipos y de las terminales, etcétera, para haber podido capear este tipo de situaciones. De hecho, una de las críticas que a veces se lanza sobre el sistema portuario es que existe una cierta sobrecapacidad. Sobre esto podríamos hablar muchísimo, porque el tema de la capacidad portuaria admite muchísimas, ¿cómo diría yo?, matizaciones, pero es cierto que existe una cierta sobrecapacidad, pero es que personalmente creo que tiene que existir, porque si no existe esa sobrecapacidad y estamos operando nuestras infraestructuras al límite, no seríamos capaces en ningún caso de asumir picos que se produjesen como el que estamos viendo. Y esa es la situación que, de alguna manera, creo que he entendido que subyace en las presentaciones anteriores, de un sistema logístico, básicamente la parte de las líneas muy tensionado al límite de su capacidad, y donde es cierto que se han producido situaciones muy singulares, ¿no? Que todos somos conscientes, pero que le ha sido mucho más difícil acomodarse a estas situaciones. Aquí estamos hablando, desde mi punto de vista, y aquí hablo de capacidad portuaria nuevamente, estamos hablando de inversiones muy potentes, que tienen unos periodos de maduración muy largos, que se miden en términos, en el mejor de los casos, de lustros, y en otros casos de décadas, ¿no? Que hay que preparar con mucha anticipación, porque si no, no eres capaz de tener la elasticidad para adecuarte en términos de corto plazo. Eso está clarísimo, eso es una característica intrínseca del mundo de las infraestructuras, y donde además, bueno, la ventaja que tenemos es que en este caso la capacidad no crece de una manera continua, sino crece con carácter general como escalones. Yo en el momento que entra en carga una nueva dársena, que entra en carga una nueva terminal, se produce un salto diferencial, un escalón respecto de la capacidad que tenía antes. La demanda no se suele comportar así, la demanda suele ser una evolución mucho más lineal, digamos, mucho más lineal. Es cierto que estos últimos años, o por lo menos el último año, pues se ha producido una disrupción, digamos, y ese crecimiento ha caído de manera muy relevante, sobre todo, quizá no tanto en términos de mercancías, que hablaba antes de menos 50 millones, que sobre 565, pues estaríamos hablando de un 8 o un 9%, que es mucho, pero claro, si hablamos desde el punto de vista del pasajero, por ejemplo, la caída ha sido absolutamente a plomo, ¿no? Pero es cierto que también se recupera más rápido y luego el crecimiento puede ser más continuo. En la infraestructura no ocurre eso. Nosotros medimos y crecemos en escalones, y por tanto esos escalones tienen que estar preparados antes de que llegue la necesidad de la demanda, porque si no, entonces no estaríamos dando el servicio adecuado, digamos, que nuestros clientes nos exigen. Bien, he dicho que hemos hecho un esfuerzo inversor muy significativo en los últimos años del lado agua, y eso es cierto, y ahí están las cifras y ahí están las inversiones, pero también tengo que decir que eso no significa que no vayamos a seguir invirtiendo. Sabemos que hay que seguir haciendo cosas, y quizá no una generación de capacidad masiva como hicimos hace 15 o 20 años, sino las inversiones tienen que ser más selectivas para resolver problemas puntuales o para incrementar la capacidad allí donde se necesita particularmente, pero también tengo que decir que somos conscientes de que todavía tenemos un cierto déficit desde el punto de vista de las infraestructuras, no tanto a nivel de agua, sino a nivel de tierra.
¿Por qué? Bueno, pues porque el crecimiento, digamos, de la infraestructura marítima, de la infraestructura en agua, pues tenemos que reconocer que no ha venido acompañada en los últimos años de un esfuerzo en términos similares o en términos homogéneos de mejora de las capacidades de la accesibilidad terrestre. Y al final, bueno, pues la cadena logística es completa y no podemos tener un puerto de primera categoría con unos accesos de tercera, porque entonces el conjunto de la línea se comporta como el peor de los eslabones que tenga durante el trayecto, ¿no? Entonces, somos conscientes de que tenemos que seguir invirtiendo en los puertos de manera quizá más selectiva desde el punto de vista de la infraestructura, pero tenemos que seguir invirtiendo, sin duda ninguna, en la mejora de nuestras conexiones terrestres. Esto también hila con una idea que decía antes Elías, que decía que uno de los elementos de choque del gobierno americano iba precisamente por esa vía, ¿no? Por la vía de mejorar las condiciones de accesibilidad terrestre. Nosotros tengo que decir que desde hace, yo creo que fueron 7 u 8 años, de 2014 a 2015, se aprobó una herramienta nueva, que es el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que básicamente lo que habilita a las autoridades portuarias es a invertir en tierra en actuaciones fuera de su zona de servicio que estén directamente relacionadas con la mejora de su accesibilidad / intermodalidad. Esta opción la teníamos prohibida antes, hasta el año 2014, las autoridades portuarias no podían invertir fuera de su zona de servicio, y con el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre se abre esta posibilidad. Ha sido una actuación que ha sido muy bien recibida por las autoridades portuarias. Todo el mundo que tiene problemas en cuanto a accesibilidad ha ido, a acogerse a este mecanismo, y digamos que es un proyecto que todavía está en pleno proceso de desarrollo, porque no llevamos tanto tiempo, pero que yo creo que va a resultar exitoso, y seguro que con una inversión relativamente moderada vamos a ser capaces de mejorar mucho, más que proporcionalmente, me atrevería a decir, el nivel de servicio que requieren, digamos, nuestros puertos. En este momento, por poner alguna cifra, la última valoración del fondo financiero, estamos hablando de unos 1.500 millones, 1.600, me parece que son 1.580 millones de euros en el horizonte 2016-2017, todos aportados por las autoridades portuarias, en algunos casos a través de adscripciones a su zona de servicio, es decir, me quedo con la parte del ramal que queda fuera de mi zona de servicio actualmente, y en otros lados a través de convenios con ADIF, donde con mejoras en líneas de red general, de la cual es titularidad de ADIF, pero abonadas por la autoridad portuaria, pues se puede conseguir, digamos, una mejora de la operativa y de la cadena general que puede ser relevante. Pues, por ejemplo, estableciendo apartaderos en línea general, donde estableciendo apartaderos para que se retiren los trenes de mercancía, y de esa manera se genere un slot, porque si no tienen prioridad los trenes de pasajeros, y entonces los trenes de mercancías, si no se habilitan estos apartaderos, directamente es que no podrían operar determinadas líneas. Bueno, pues con esto siento si me he extendido un poquito más de lo que debía, ¿no? Como conclusión general, pues yo diría que efectivamente las experiencias que hemos visto estos últimos años realmente no podíamos imaginarnos que nos iban a pasar, todo ha sido nuevo. Se ha puesto sobre la mesa, digamos, la tensión que soporta la cadena logística en su conjunto, y que cualquier alteración, sea grande o pequeña, y en este caso estamos asistiendo a alteraciones grandes, pues impacta de manera relevante. Ya digo que los puertos españoles, gracias a Dios, no hemos sido los culpables de esto, pero el conjunto general de la cadena está muy tensionada, ¿no? Y, en fin, yo creo que sería bueno para el futuro trabajar también, de alguna manera, alguna especie, no sé si llamarle planes B o planes de contingencia, tratando de ver si somos capaces de prevenir algún tipo de situaciones como esta para tratar de adelantarnos. En este sentido, bueno, pues también coincido un poco con el diagnóstico que ha hecho antes Elías en estos 5 puntos que ha dicho, y un poco en hacia dónde debemos trabajar estos próximos meses. Efectivamente, nosotros también, no lo he dicho, pero también hemos identificado un cierto incremento en el tiempo medio de estancia de las mercancías en patio, ¿vale? Y esto es un elemento fundamental, porque cuando hablamos de capacidad portuaria, pues pasar de 6 a 12 días
es dividir por 2 la capacidad desde el punto de vista de la ocupación. Entonces, claro, bueno, pues esto es grave porque las terminales se dimensionan para unos tiempos medios de estancia, pero si empiezan a operar, digamos, como almacenes o como buffer de las empresas, pues entonces se genera un problema que habrá que resolver y habrá que tratar de evitar en la medida de nuestras posibilidades. Y, en fin, yo esto más o menos era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, sobre todo la exposición general del papel de puertos del Estado y de los puertos españoles en la cadena. Efectivamente, quizá, bueno, yo en el coloquio podremos matizar alguna otra cosa. Muchas gracias. Ha sido muy completo y yo creo que muy aclarado. Bueno, y ya nos queda, por favor, José María Quijano. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Instituto por contar con nuestra presencia. Una presencia que, bueno, en este caso compartida pues, con Elena, que entre otras cosas es presidenta de la Asociación de SORSI de España, en la que nosotros ostentamos también la vicepresidencia, así como Puertos del Estado, con lo cual tenemos gran sintonía entre nosotros en muchos de los aspectos que abordamos con el transporte marítimo, la carretera, los puertos. Pero en este caso que estamos hablando hoy, pues bueno, es un tema que yo creo que nos ha superado a todos, un tema que probablemente efectivamente la causa haya sido la pandemia COVID, aunque luego hubiese algunos problemas de tipo estructurales alrededor de todo ello. Pero lo que es cierto es que en ningún momento nadie se pensaba que nos íbamos a encontrar en el escenario que nos encontramos, ni en el que hemos tenido durante estos 2 años, porque detrás de la pandemia parece que hemos vuelto a renacer como si antes no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con una serie de circunstancias y de problemas añadidos que al final han influenciado tremendamente en la operativa y la dinámica y la actividad de todos los sectores implicados en la cadena de transporte, ¿no? Cuando se hablaba antes los otros ponentes sobre la situación del por qué, cómo empezó todo esto y de qué forma fue transcurriendo, pues yo desde el punto de vista de lo que conozco más, que es nuestro sector, el del transporte de mercancías por carretera, pues tenemos que decir que bueno, pues, ha sido un sector que como apéndice, sobre todo apéndice de lo que es el tráfico marítimo de larga distancia y de contenedores, bueno, pues hemos sufrido bastante, no digo ni más ni menos que otros, pero efectivamente se ha sufrido bastante. Durante la pandemia la verdad es que el sector bueno, pues ha puesto todo lo que tenía que poner para evitar que se paralizase el comercio y la entrega y recogida de mercancías, sobre todo en aquello que eran productos esenciales. El propio sector fue considerado esencial por su necesidad para el acopio de estas mercancías. Tanto las empresas como los propios conductores lo pasaron francamente mal. Ahora si echamos un poco vista atrás, nos acordaremos todos de aquellos primeros momentos en que faltaban las EPIs, faltaban las mascarillas, todos los medios de protección y bueno, incluso cuando empezaron a cerrarse otros sectores que se consideraban no esenciales, las dificultades en los centros de servicios, las gasolineras, los restaurantes, todo cerrado. Bueno, fue bastante difícil, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues el sector de alguna forma pudo con ello, en ese sentido. Y llevado un poco la casuística de los contenedores, porque también es importante aclarar que en principio y a lo largo de la pandemia mucha gente ha creído que el sector de transporte de mercancías por carretera ha estado en plena actividad, incluso con una actividad superior a la anterior y que las empresas pues bueno, pues estaban en una situación buena, ¿no? Y esto no fue así de cierto, ¿no? Realmente hubo una serie de actividades o subespecialidades que sí trabajaron incluso más, pero con un inconveniente, que es que nos faltaban los retornos. Tuvimos que hacer mucho transporte de ida con la falta de la vuelta.
esto llevado al tráfico de contenedores, pues probablemente también se dio igual, un poco por la explicación que dieron anteriormente. Y luego otra serie de especialidades que estuvieron parados y con ERTES. Así, por ejemplo, el tráfico de transporte de portavehículos. Sabemos que todo el tema del sector de automoción está muy parado, todas las cisternas de acopio de combustibles y tal. El tráfico durante la pandemia bajó considerablemente, bueno, bajó de una forma brutal por la falta de movimiento de turismos y también vehículos industriales. En fin, desde que ha habido una serie de actividades del transporte muy paralizadas y con un sector, que además es un sector tremendamente atomizado, con mucha pequeña y mediana empresa, con dificultades para negociar en los contratos de transporte y lo que ello conlleva. Y luego, pues también otro problema añadido, la falta de conductores, que es un problema que se está abordando hace tiempo a nivel mundial. Y esto, si lo llevamos ya, por ejemplo, al tema de los portacontenedores en Estados Unidos, aunque mucho tráfico se hace vía ferrocarril en larga distancia, pero es cierto que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema brutal con la falta de conductores y esto probablemente sea un problema adicional a regularizar todo ese tráfico de los contenedores en Estados Unidos, ¿no? Que es parte de donde ahora parece ser que hay un gran problema con los contenedores, entre otras cosas porque los tráficos de los contenedores en Estados Unidos, desde que llega un contenedor a tierra, creo que hasta que vuelve al puerto para salir, pues pasan semanas, ¿no? Y todo esto está acarreando también unos tremendos colapsos y una falta de contenedores. Que en algún momento se ha hablado de la falta de contenedores y que había que fabricar más, pero yo también, estudiando, analizando esto, también lo que se viene a decir es que no es que falten contenedores físicamente, aunque lógicamente hay que reponer y fabricar más, pero sí que los contenedores no están donde tienen que estar. Y eso es un poco el problema que está dándose en la práctica, ¿no? Esa serie de contenedores que están vacíos, que no se devuelven, que no dan pie a reposición de contenedores cargados, los colapsos en los puertos. Pues por la parte de transporte de carretera, en los acarreos, pues también nos trasladan. Yo no tengo cifras para poder dar, pero sí un poco el conocimiento de lo que nos trasladan nuestros transportistas, ¿no? Y se está dando mucho ese problema de retraso en los puertos, aunque las infraestructuras, como decían desde el puerto del Estado, pues se han estado invirtiendo en mejoras y tal, pero es cierto que al estar colapsados los propios puertos, pues también para el propio transportista supone un inconveniente importante, llega, retrasos, imposibilidades de acceder al puerto, en fin, todos esos problemas que ya existían antes, pues ahora se han agravado, ¿no? Y luego, pues también que aunque se habla mucho de la subida de los precios de los contenedores, como bien decía anteriormente, pues se pasó de 1.000 euros, incluso llegó a hablarse de 13.000 euros, aunque luego ya regularizado y se puede estar hablando de 6.000 o por ahí. Pero en el caso del transporte de mercancías por carretera, pues no se dio eso, ¿no? Al revés, mucho transportista en los inicios de la pandemia pues ha tenido que estar parado con imposibilidad de facturar y cuando se ha facturado pues no ha habido ese movimiento de subida de precios y como además también supongo que todos los que están conectados pues han vivido y han conocido, pues el propio sector, ya no solo de la parte de portacontenedores, sino el sector en general, pues entramos en una situación de presentar a la administración una situación de cierre patronal o de paro en vista a mantener unas negociaciones de déficits estructurales y de problemas que tenía el sector hace tiempo y que no se venían solucionando por parte de la administración y, entre otros, agravado con el componente energético, que eso además ha hecho muchísimo daño, porque, y también fruto de la situación de la pandemia y de la evolución de los mercados, pero nos hemos encontrado
con el combustible, por ejemplo, en los camiones, que desde mayo del 2020 hasta estas fechas, pues con subidas superiores al 40%, en un elemento que es clave para la cuenta de resultados de una empresa de transporte, ¿no? Si a eso se le suma la falta de conductores y luego el deterioro en el equipo de conductores, que al principio, pues la verdad que es que se ha llevado con bastante efectividad, pero que luego, por ejemplo, en esta última cepa que estamos hablando ahora, que no es tan grave en los resultados de mortalidad y a lo mejor y en lo que está produciendo sobre los afectados, pero sí es cierto que ahora mismo tenemos otro grave inconveniente, que es que hay una alta tasa de bajas entre los trabajadores, no solo en el sector nuestro, en todos, pero esto indudablemente va a influir también en la falta en un momento dado de vehículos en funcionamiento, supongo que en los puertos lo mismo, en las navieras, en fin. Va a ser otro desencadenante que hasta que no vayamos regularizando la situación COVID, pues va a aportar nuevos inconvenientes a lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha comentado bastante y bien por el conocimiento que tienen los ponentes anteriores de la situación. Nosotros, pues como decía antes, somos un poco la parte apéndice de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que es el acarreo y la entrega de los contenedores cuando llegan a tierra, bien desde los puertos o bien desde los puertos secos una vez que han sido transferidos vía ferrocarril, pero que duda cabe que lo hemos pasado muy mal, que se sigue pasando mal y estamos a la espera de un poco de ver cuál es la regularización a futuro de la situación actual, ¿no? Y como decíamos antes también, pues un poco todo el problema derivado del incremento de los precios de las materias primas, de la energía. Hace poco nos reuníamos los transportistas que en su momento han invertido en flotas de gas. Pues ahora mismo el gas se ha puesto a unos precios insostenibles para el propio transportista de carretera. Si lo mismo ocurría con el gasoil durante este año, pues aquellas flotas que también están con electricidad, que esas son menos, pero puede llevarse un poco al terreno del transporte última milla en las ciudades y tal, y luego ahora el gas, pues está poniendo también al sector contra las cuerdas, en el sentido de que los costes de explotación están disparados. Nos estamos encontrando ahora en una situación de inflación disparada con todo y nosotros como sector que comentaba antes, con mucha pequeña y mediana empresa, con esto, ¿cómo se llama?, competencia a nivel europeo de otras flotas de países del este con distintos costes salariales, tal, pues bueno, nos encontramos en un mercado que hemos tenido muchas dificultades para mover los precios. Esto es así, lo conocen muy bien los cargadores, lo conoce la administración y prueba de ello es que sin quererlo, porque no quería el sector lo que quería es salir de una etapa confusa y difícil a volver a una recuperación, pues nos vimos abocados a ese planteamiento de paro a finales de diciembre, que luego se cerró con un acuerdo con la Administración pendiente de un Real Decreto que se publicará a finales de febrero, un poco para volver a retomar esa sostenibilidad de las empresas de transporte, pues por el tema de iniciar los precios del combustible a los precios del mercado, el intentar dignificar un poco la profesión de los propios profesionales que se dedican a la conducción y son al final los que están en contacto diario con estos colapsos, estas esperas, estas dificultades a la hora de cargar, descargar, en fin, y que son parte también de la necesidad de un relevo generacional, porque ahora mismo la media de los conductores de este sector está superando los 51 años,
como decía antes, es un problema ya no solo en España, es un problema a nivel europeo, a nivel mundial. Y si ahora despegase de nuevo la economía de una forma importante y volviésemos a tener las demandas anteriores, incluso superiores, que siempre se ha estado hablando de que vamos hacia demandas más fuertes de transporte, pues nos vamos a encontrar con un problema adicional al que estamos tratando hoy, ¿no? Que va a ser en un momento dado esa falta de conductores para dar respuesta a las necesidades de la demanda de vehículos para transportar las mercancías. Y luego, a su vez, que también es un sector, lógicamente, por sus características de fuertes inversiones en inmovilizado fijo, los vehículos, ¿no? Y ahora mismo hay una incertidumbre brutal por parte de los transportistas en cuanto a qué vehículo es el que vas a comprar para renovar las flotas, porque las flotas también en estos años se han ido envejeciendo y con dificultades para renovar. Estamos con una política europea y española dirigida constantemente hacia novedades en medio ambiente, nuevas energías, con lo que nosotros decimos la triple acepción de la sostenibilidad, que no solamente tiene que ser medioambiental, necesitamos una sostenibilidad económica y social, y esa sostenibilidad económica se cimienta un poco en que ahora mismo el sector del transporte de mercancías por carretera depende muchísimo, por lo menos la larga distancia y el transporte pesado, del combustible tradicional, que es el gasoil, porque no hay alternativas técnicas para derivar hacia la compra de otros vehículos que nos permitan adaptarla a los servicios que realizamos. Y ahora con estas variaciones tan fuertes de los precios de los distintos combustibles y energías, pues las empresas están muy desorientadas, no saben por dónde tirar, en qué invertir, en qué energías. Luego estamos pendientes de una política por parte del Estado anunciada en varias ocasiones de las subidas de impuestos sobre las distintas energías. Eso también va a significar, si eso se da, un incremento de los precios del transporte. No nos va a quedar más raíces que sea esto así. Y luego, pues también otras digamos, globos sondas, al menos por el momento, que no creo que se queden globos sondas, que es un poco la política que quiere llevar el propio Estado en cuanto a los impuestos o las tasas por uso de las infraestructuras, que eso va a significar también pues, incrementar los costes de las empresas de transporte y de los cargadores para el movimiento de las mercancías, cuando desde el sector, bueno, venimos diciendo constantemente que las infraestructuras y el mantenimiento de las mismas están de forma suficientemente pagadas por el sector, dada su contribución a los presupuestos del Estado vía impuestos especiales en el consumo de hidrocarburos, con una media de 19.000 millones al año, suficientes para sufragar el mantenimiento de las infraestructuras y tal, pero parece ser que hay un problema de presupuestos generales del Estado, y todos los estados pues, están intentando recaudar por donde pueden para equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos que estamos en un momento muy complicado, no solamente por el tema que nos traía aquí un poco los contenedores, pero en contexto general sobre el transporte nos vienen a los tiempos y habrá que ver por dónde salimos, ¿no? Y esto es un poco lo que os podía comentar al respecto. No se oye, perdón. Bien. Pues nada, muchas gracias. Verdaderamente está muy claro cómo está el sistema. Yo creo que la dimensión primera del transporte terrestre, que son muchas unidades pequeñas, lo complica más que antes.
quizás se puedan abordar de otra manera. Vamos, muchas gracias. Y ahora abrimos un coloquio. Los que quieran preguntar, por favor, que las preguntas las pongan en el chat y se las pasaremos a cada uno de los ponentes que correspondan. Si no se presta nadie, yo quiero hacer también. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Yo quería preguntarle hemos hablado de contenedores, pero ha ocurrido también con el gas natural. ¿A quién podemos pasar esta pregunta? ¿A Elías o a Nave? ¿Qué ha pasado con los gaseros? Con el cierre de... Te está pidiendo Rafael Gutiérrez a Elena. A Elena Seco. A Elena, Perdón, yo no sé el resto, pero es que se oye entrecortado. Se ha oído entrecortado, sí. Y no nos hemos enterado, yo creo. Bueno, hable más alto. Yo he creído entender... Bueno, a ver. Lo digo yo. Hemos hablado mucho de contenedores, pero yo creo, he leído también alguna noticia. Primero, el gas natural, que se ha multiplicado de precio de una forma brutal, con lo cual muchas inversiones que se habían hecho, lo ha mencionado José María en el contexto de camiones, pero yo sé que está pasando también en barcos. Se han hecho unas inversiones brutales para habilitar los barcos a quemar gas natural, con a lo mejor un sobrecoste del 20% sobre el precio normal de un barco que quema fuel oil, y de pronto te encuentras con que el gas natural cuesta 3 veces lo que cuesta el fuel oil. Y entonces tienes que volver necesariamente, para no perder competitividad, no arruinarte, básicamente, tienes que volver al fuel oil. Con lo cual tu inversión queda como un coste hundido, a no ser que esto se resuelva rápido, ¿no? Pero la pregunta es si también hay falta de barcos, si también hay problemas de congestión en las terminales de gas natural, o simplemente es que falta gas natural, punto. Y el problema está en el producto y no en el transporte. A ver, no me he estudiado, y te lo digo claramente en detalle, el tema del gas. Ha crecido mucho la demanda de gas natural. De hecho, este año ha crecido la demanda de todo en el transporte marítimo internacional y todo ha batido el récord histórico, incluido el gas natural licuado. El gas natural licuado ha crecido cerca de un 10%, salvo el crudo y los productos de petróleo. Y todo ello se ha reflejado en unos mercados saludables de fletes en todos los mercados, incluido el de los buques metaneros. Claro, mayor demanda de transporte no necesariamente tiene que ir ligado a un mayor precio del producto, pero bueno, está claro que ahora mismo lo que ha habido es un repunte brutal del precio del gas natural. Que además, y obviamente, o sea, es que no sé si, a diferencia de los camiones, o no sé muy bien en el caso de los camiones, pero es cierto que las empresas que han invertido en buques con motores duales que pueden utilizar los dos combustibles y que están compitiendo en un mercado, ya sea en tráficos de cabotaje o internacionales, con una competencia brutal, ahora mismo no se pueden permitir pagar 3 y 4 veces más por un bunkering de gas natural licuado. Y lo que están haciendo es utilizar combustibles fósiles convencionales. Dicen que eso sí que es una situación que se va a reconducir más a corto plazo. Yo no lo sé, porque el problema también es que ahora mismo estamos teniendo con el tema de del cambio climático mensajes contrapuestos, es decir, parece que se está denostando el gas dentro de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por el famoso boil off gas. Perdón, no el boil off gas, sino por las emisiones por las famosas fugas de metano.
El gas natural desde un principio se dijo que era un combustible de transición que ayudaba mucho a reducir las emisiones contaminantes mientras el buque estaba en puerto y en menor medida y dependiendo de los motores a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no deja de ser una realidad que, uno, se impulsó mucho que en general hubiera un mayor uso del gas natural licuado en el transporte. Dos, hay una infraestructura sobre suministro, una directiva sobre la infraestructura para el suministro de combustible que establece unas obligaciones de suministro, de infraestructuras de suministro, en particular para el gas natural licuado, que todavía no ha terminado de aplicarse. Terminan de aplicarse en 2025. Y ya nos están diciendo que las inversiones en gas natural licuado o el uso de gas natural licuado va a venir penalizado por otra serie de directivas y normas que, o sea, no nos pueden estar constantemente cambiando las reglas del juego, o sea, porque es que yo no he centrado por ahí mi charla, me he centrado mucho más en la congestión y en la oferta y demanda y en el transporte, pero lo que estoy completísimamente de acuerdo con José María es que las empresas no saben qué hacer. Es que, ¿qué se pretende de mí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿En qué quieren convertir el sector del transporte marítimo? ¿Qué combustible quieren que utilicemos? Decírnoslo y además, si es posible, decirnos dónde se compra y dónde se adquiere. Porque hasta donde yo sé, no existe una alternativa viable comercialmente y disponible en los puertos actualmente para los combustibles fósiles, los líquidos convencionales y si no, para el gas natural licuado. Porque no hay ni siquiera los ecocombustibles, que es esa otra pelea que estamos intentando que exista. Elena, pero no solo eso, otro tema que hay que tener en cuenta y que yo no sé o sea, si... como nos vayamos por ahí ya nos calentamos, José María. No, pero o sea, otra gente, no sé si la gente lo tiene en cuenta o no, pero hay una cosa que es la balanza fiscal. Si hoy en día el Estado está ingresando miles de millones por un combustible determinado, si somos tan ecologistas y conseguimos llevarlo a otros combustibles alternativos, esos combustibles que ahora mismo no tienen imposición, la tienen muy baja, van a tener que suplir los ingresos perdidos de los otros combustibles. O sea que sepamos que el incremento de los precios de esos otros combustibles va a venir sí o sí por la balanza fiscal en el momento que haya un trasvase de una energía a otra. En mi caso no sé cuál es esa otra. Y en tu caso poco. Ya, pero que se la hubiese, que sepamos que eso también se va a dar. Hay otra pregunta sobre cómo afecta el oligopolio naviero. Hay una concentración de las navieras cada vez más grande y cada vez menos. Ahí quizás Elías, tú no puedes decir algo. ¿No se me ha oído? Sí, yo sí he oído. Sí, yo te he oído, Pascual. Bueno, por la parte que me afecta a mí, evidentemente son mis clientes y no voy a hablar mal de ellos en ningún momento. Entonces, pero sí es verdad que ahora mismo, pues clientes oceánicos hay tres, que son las tres grandes alianzas que hay en el mercado. Uno es el 2M con Maersk y MSC, otro es de Allianz, que está encabezada por los japoneses y Hapag, y otra es de Grand Alliance, que está encabezada por COSCO, ICMA y alguna otra más. Bueno, pues estas tres alianzas son las que acumulan, pues se puede decir que el 100% del tráfico oceánico es del que estamos hablando ahora. ¿Y esto cómo va a evolucionar en el futuro? Pues hombre, yo creo que con el tremendo aumento de los ingresos que están teniendo durante los últimos 2 años, a partir de la subida de fletes, durante el último año, para ser exactos, pues tienen la caja llena para continuar haciendo inversiones. Y yo creo que esto irá encaminado a una integración vertical donde las líneas van a aumentar más aún sus inversiones en el resto de la cadena logística que ellos aún no dominan.
¿Qué opina de que el transportista marítimo se convierta en un transportista total? ¿Es bueno, es malo? O sea, que lleve el buque, el puerto, el ferrocarril, la terminal. A mí me parece que sería un sistema de simplificar el sistema de transporte. Bueno, no, la verdad es que no me atrevo a opinar si eso sería bueno o malo. No. Desde el punto de vista logístico y de eficiencia, está claro que se ganarían economías de escala. Ahora, desde el punto de vista de que haya un operador o pocos operadores que controlen aún más la cadena logística, pues ahí yo creo que ya le corresponde más a los gobiernos y a las entidades estatales el opinar sobre este asunto, ¿no? más que a mí. La pregunta que tenemos aquí es ¿cómo ha influido el cierre de los gasoductos en el mercado del gas o los problemas con Rusia? Esto último no lo he oído, no te he oído. Porque creo que estás comentando que cómo ha influido el cierre de los oleoductos. A Elena o a José María Quijano. ¿Cómo ha afectado el cierre del gasoducto de Argelia y de los problemas con los gasoductos rusos y tal en el mercado del gas? Eso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que como consecuencia de esos problemas, y como decía antes también Elena, se ha disparado el precio del gas recientemente, haciendo insoportable pues, el poder seguir transportando con un vehículo de gas en estos momentos. Y además, en el caso del transporte de mercancías por carretera, no ocurre como en los barcos, que tienes dualidad o posibilidad de utilizar dos tipos de combustibles, sino que el camión de gas es un camión de gas y si te encuentras en esas circunstancias, pues mejor que lo aparques y esperes a mejores momentos, ¿no? También es cierto que el otro día, en una reunión que tuvimos sobre este tema, pues comentaban que en estos momentos creo que el mar está lleno de barcos de Estados Unidos con gas con destino a Europa y que probablemente eso acabe haciendo que se vuelva a regular un poco el mercado y volvamos a precios más normales, ¿no? Ahora, mientras exista la problemática de los oleoductos, pues vamos a tener un problema, lógicamente. ¿Que se pueda solucionar a corto plazo? Pues esperemos que sí. Que no, pues entonces vendrá como resultado el volver a hablar, que no sé quién lo comentaba antes, que en la Unión Europea, pues las políticas sobre la utilización de una energía u otra, pues va a ser un punto de discusión. De hecho, ya está encima de la mesa, ¿no? Que Francia, pues ahora está apostando otra vez por la energía nuclear, otros países también por darle más juego al gas, España dice que no, en fin, estamos en un laberinto con una salida difícil, no lo sé. La pregunta, yo creo que es para Manuel Arana, dice que ¿qué impacto sobre el sistema portuario puede tener la incorporación del transporte marítimo a la directiva ETS? Bueno, pues nosotros pensamos que sí puede provocar una cierta distorsión en las condiciones de competencia, porque la directiva ETS sería aplicable a los puertos de la Unión Europea, lógicamente, pero no a terceros países. Y en ese sentido, pues eso crearía, digamos, una distorsión que podría incentivar al reposicionamiento de ciertas cadenas logísticas que en este momento transitan por España, que quizá se muevan hacia o se apoyen en otros puertos que estén exentos de la aplicación del ETS, porque esto va a suponer un sobrecoste. Es un tema que a nosotros nos tiene preocupados, sobre todo en el ámbito del contenedor y particularmente en algunos sectores, en algunos segmentos, básicamente en el tránsito, sobre todo en el puerto de Algeciras, está muy preocupado y su presidente lo va diciendo
allá donde lo quieren escuchar, porque puede generar, digamos, fugas de tráfico hacia puertos, repito, que no tengan este condicionante de las aplicaciones del ETS, que por tanto tengan una posición competitiva más favorable en ese sentido, porque no estén afectos por la normativa de la Unión Europea. Y sobre todo, yo creo que una cosa importante que hay que decir, sin que este hecho suponga, bajo nuestro criterio, una mejora en las condiciones ambientales, porque simplemente sería un reposicionamiento de ciertas líneas, pero desde el punto de vista ambiental, las emisiones que se pretende combatir, pues pueden ser iguales o incluso en algunas ocasiones mayores si se reposicionan hacia trayectos que tengan incluso más longitud en el arco marítimo. Lo que ocurre es que incluso con más arco marítimo, como decía, si ese arco marítimo se ve exonerado del pago de los derechos de emisión, pues puede verse incluso desde el punto de vista económico incentivado. Es un tema que a nosotros nos preocupa, es un tema que es complejo porque no depende en gran medida de nosotros, no depende de la Unión Europea y bueno, desde el punto de vista del sistema portuario, pues estamos tratando de ponerlo sobre la mesa y de identificar, digamos, el impacto que puede tener sobre España, que yo creo que puede ser el país más afectado en ese sentido, pero la posición que comentaba antes que tenemos de plataforma logística y particularmente en la situación de tránsito. Lo que ocurre es que si pierdes el tránsito también puedes perder líneas directas porque esto al final el tránsito te da mucha conectividad, con lo cual sería digamos, una herramienta exponencial. No sería directamente proporcional, sino que incluso se podría haber amplificado en ese sentido, ¿no? Pero sí es un tema preocupante, sobre todo, repito, por el tema de la competencia con puertos cercanos en países no afectos a esta directiva y que pueden ver atraídos ciertos tráficos por esta ganancia de competitividad indirecta que les supondría la no aplicación del ETS. Pues muchas gracias. Hay otra pregunta también que te afecta, porque dicen que parece que las terminales portuarias de contenedores están muy ajustadas, que digamos que tienen un buen acomodo, pero que el tráfico de la mercancía general que está un poquito más... Perdona, ¿puedes repetirme, Pascual? No te entendí muy bien. Que el tráfico de la mercancía general convencional, no containerizada, parece que está en un segundo plano. Sí. En el tratamiento en los puertos. Bueno, te entendí en cuanto a capacidad, puede ser, o que existe sobre capacidad. Bueno, a ver, la mercancía general convencional, ¿no? La no containerizada, en cuanto a movimiento es bastante menor que lo que es la mercancía general containerizada, ¿eh? Estamos hablando del orden, pues yo creo que si hablamos de como de 1 a 3, más o menos, puede estar digamos, la relación, ¿no? O sea, 3 toneladas, mediante 9 toneladas, 3 toneladas en contenedor por 1 tonelada en mercancía general, más o menos, es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Si existe sobrecapacidad, bueno, el tema de la sobrecapacidad a mí es un tema que me parece apasionante. Yo he discutido mucho con mucha gente que critica, digamos, la sobrecapacidad del sistema portuario. Yo, cuando hablamos de sobrecapacidad, siempre diría, bueno, y ya que somos ingenieros, ¿no? Estamos en el Instituto de Ingeniería, diría, bueno, y ¿me sabe alguien decir cuál es la capacidad? Porque para saber de sobrecapacidad, primero habrá que saber cuál es la capacidad, ¿no? Y entonces, esa es una pregunta también muy complicada. Porque hablamos de una capacidad total del sistema portuario, hablamos de una capacidad por tipos de mercancía, hablamos de una capacidad por fachadas marítimas y las conclusiones que saquemos pueden ser diametralmente opuestas, ¿no? Diametralmente opuestas. Además, yo creo que una cierta sobrecapacidad, esto es un tema personal mío, siempre tiene que existir y también depende en gran medida de cómo la midamos, porque normalmente son capacidades teóricas cuando las medimos y bueno, generalmente
en condiciones ideales, Digo que tiene que existir esta cierta sobrecapacidad porque si no, nos pasarían dos cosas. Primero, seríamos incapaces de asumir picos de demanda como los que hemos estado hablando, porque la rigidez de las infraestructuras es tal que es imposible prever nada o desarrollar nada a menos de 10 años. También es una idea que, por cierto, creo que ha dejado caer sobre la mesa Elena en su primera intervención, no hablando de las infraestructuras portuarias, sino hablando de la inversión del modo marítimo, ¿no? Que son unas inversiones con unos periodos muy largos, ¿no? Y segundo, porque si no existiese esa sobrecapacidad y entrásemos en congestión, el coste que tendría para la economía española en su conjunto, yo creo que sería muy superior a la inversión que nos querríamos ahorrar. Esto es así. Y por tanto, es un tema que me interesa mucho. Yo defiendo, digamos, la buena salud y la buena operativa del sistema portuario. No lo he dicho yo, ha dicho Elías más o menos que estábamos hablando de en torno de un 60% de grado de ocupación, me parece que ha hablado en términos medios y en las terminales. Bueno, eso es una cifra que, aunque a alguno le pueda parecer relativamente escasa, pues es una cifra que está dentro de un orden de magnitud habitual para este tipo de análisis, donde se suele hablar que por encima del 70% ya podrías entrar en situaciones puntuales de congestión, 70-75%, es decir, que tampoco, que como dimensionemos al 100%, estamos muertos. Estamos muertos porque entonces no tenemos ninguna capacidad de gestión. Y normalmente yo siempre pongo un ejemplo de decir, oye, ¿cómo medimos la capacidad? En términos de, por ejemplo, de línea de atraque, en términos de ocupación, en términos de ocupación, cuando se habla, por ejemplo, de número de atraques, también depende del tipo de segmento del que estamos hablando, ¿no? En los cruces. Por ejemplo, el puerto de Palma, que para mí es paradigmático, donde se habla y aquí estamos hablando de mercancía general convencional, básicamente a través de RoRo, porque todo se mueve a través de buques mixtos en el puerto de Palma. El puerto de Palma, tú vas a las 9 de la mañana y está absolutamente congestionado porque están todos los barcos operando que han venido de la península navegando por la noche y están descargando a las 9 de la mañana, se hace reparto y luego vuelven a la península otra vez. Y por la noche no hay nadie. Y por la mañana están al 100% de ocupación. ¿Eso significa sobrecapacidad? Eso significa sobrecapacidad porque, claro, podríamos decir, oye, en términos de ocupación, nada más que está ocupado un 30 o un 50% del tiempo, pero la realidad es que el puerto de Palma, pues hay determinadas horas que está totalmente saturado. Y eso nos lo impone, digamos, la cadena logística. Si nosotros pudiésemos, pues diríamos, oiga, usted opere por la noche y usted opere por la mañana, pero es la cadena logística la que quiere operar a esas determinadas horas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una autoridad portuaria? Pues yo creo que ajustarse de la mejor manera posible a esas necesidades de los clientes. Nosotros no somos un objetivo en nosotros mismos, que es operar determinadas mercancías o ser un determinado negocio, aunque seamos, por ley, tengamos la necesidad de ser autosuficientes. Nosotros estamos para prestar el mejor servicio a nuestros clientes y a la demanda y al tejido productivo que hay detrás de los puertos. Y eso se presta con un servicio de calidad, en tiempo, en forma y en precio. Y ahí, pues, por suerte o por desgracia, pues hay que admitir una cierta sobrecapacidad. De todas formas, el debate sobre la capacidad es muy prolijo. A mí me encanta hablar de ello porque le da muchas vueltas y bueno, nos daría para aquí para otra jornada entera como esta o más incluso. Muy bien. Bueno, he dejado para el final la última pregunta, la que se ha hecho el primero, para ver quién la quiere contestar. Dice, ¿qué tiene que pasar para que esto se normalice? A ver, ¿quién se atreve? Pero para que se normalice, ¿qué? Porque es que hay que normalizar tantas cosas que va a ser complejo. El mundo en general, ¿no? Quiero decir, ¿no? que es que es un entramado de cosas todas juntas a la vez que va a ser complicado, pero bueno. Confiemos. Literalmente. No, yo en esto me voy a intervenir un momento. Yo creo que estamos en una situación que va a cambiar mucho. O sea, yo lo compararía con el paso de la vela al vapor o algo por el estilo. Va a pasar algo que el modo de vida
de ahora en adelante va a ser totalmente distinto. ¿Qué? No se sabe bien. ¿Será que aparezca un motor nuclear que lo pueda llevar en el bolsillo? ¿Podrá ser otro? No sé. Otro sistema de distribución de la población, pero no lo podemos saber, pero va a ser totalmente diferente. Esa es mi opinión. Ya hay industrias que están hablando de relocalización de la producción más cercana a los puntos de distribución, ¿no? Lo que pasa que la materia prima también tiene que llegar desde su origen, con lo cual, pues, si falta la materia prima, pero los centros de producción se acercan al consumo, pues estamos en la misma, ¿no? O sea que... Esa pregunta era difícil de contestar. Bueno, ¿queréis hacer alguna intervención final? Y si no, pues, muchísimas gracias. Creo que hemos cumplido nuestro horario como debía de ser. Eso se lo agradezco a los ponentes que se han ceñido muy bien a su tiempo y sobre todo espero que la discusión de esto el país se entere de algunos problemas que no llegan a todos. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.